Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día donde podemos gozarnos, en donde podemos estar tranquilos al saber que tenemos de nuestro lado a un Dios todopoderoso que nunca se olvida de nosotros, que siempre está pendiente de todos los detalles que suceden en nuestra vida. Ese Dios todopoderoso que en su tiempo perfecto ha de actuar en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador. Y esto es la oración de la mañana. Un día Pablo, junto con otros servidores de Dios, ¿verdad? Gente que andaba predicando, entre ellos uno que se llamaba Silas, iban a un lugar de oración donde se reunían. Pero en el camino se encuentran a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual era una esclava, que los dueños de ella pues ganaban mucho dinero porque ella tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha, al ver a Pablo y a Silas, comienza a gritar: estos hombres anuncian al rey, al Salvador. Y comenzó a gritarlos. Pasaron varios días donde esta muchacha los seguía a Pablo y a Silas para gritar delante de todos. Entonces en un día pues Pablo se cansó que esta muchacha hiciera tanto desorden, ¿verdad? Y la volvió a ver y le dijo al espíritu que estaba dentro de ella: sal de ella. Y en el momento, dice la Biblia, que el espíritu de adivinación salió de esta muchacha. Los dueños, al notar de que ya no tenía el espíritu de adivinación, acusaron a Pablo y a Silas y lo llevaron delante de las autoridades romanas para decirle que por la culpa de él ya no iban a obtener ellos ingresos. Entonces la gente comenzó a quejarse también de Pablo y Silas, a tal punto que terminaron golpeándolos, azotándolos. Las autoridades romanas los azotaron de tal manera que quedaron casi que moribundo, ¿verdad? Luego lo enviaron a la cárcel y al carcelero le dijeron que tenía que cuidarlos muy bien. El carcelero los agarra y los echa hasta el último lugar más escondido de la cárcel para que no se les fuera a escapar. Pero Pablo y Silas, en lugar de quejarse por haber hecho algo bueno, porque habían liberado a esa muchacha de ese espíritu de adivinación, ellos andaban predicando, ¿verdad? Y como consecuencia de todo eso, los romanos los habían golpeado y los habían echado a la cárcel. Cualquiera de nosotros podría decir: Dios mío, pero si yo te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas para ti, ¿por qué permites que me suceda todo esto? Pero Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse por lo que estaban pasando, reaccionaron de esta manera. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 23. Después de golpearlos bastante, Hechos capítulo 16, versículo 23, en la versión traducción lenguaje actual. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Oiga lo que ocurrió entonces. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Oiga, y las cadenas de los prisioneros se soltaron. En lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, en lugar de renunciar a lo que ellos estaban haciendo, que era predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a medianoche estaban orando y
cantando. ¿Qué hace usted cuando de repente las cosas no salen como usted esperaba? ¿Qué hace usted cuando recibimos una paliza por las diferentes situaciones que estamos enfrentando? Cuando recibimos golpes de los problemas que estamos enfrentando, de las adversidades que están frente a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos quejamos? ¿Le decimos a Dios que por qué nos está ocurriendo esto? ¿Dejamos de alabar a Dios? ¿Dejamos de orar? ¿Sabe? Pablo y Silas, en lugar de hacer todo eso, estaban cantando y alabando a Dios. No porque los habían golpeado, sino porque a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos sabían en quién habían creído. Estaban orando y alabando a Dios en la cárcel. Estamos hablando de un lugar donde los han metido de manera injusta. En medio de sus injusticias, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Alabamos a Dios? ¿Adoramos a Dios? A veces en la vida nos vamos a encontrar en una cárcel, al igual que Pablo y Silas. Una cárcel donde nos han puesto un cepo, donde pareciera que estamos y no nos podemos mover, ¿verdad? Donde pareciera que por alguna razón no podemos movernos porque el cepo que se encuentra en nuestros pies, esas cadenas que nos atan, no nos dejan movilizarnos. Pero en medio de todas esas circunstancias, en medio de todo ese panorama contrario, debemos seguir alabando a Dios. Debemos seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios, cuando alabamos a Dios, cosas maravillosas suceden. Dice la Biblia que mientras ellos cantaban y lloraban, los demás presos los escuchaban. Posiblemente alguno decía: ¿qué les pasa? ¿Están ya moribundos y todavía siguen cantando? ¿Acaso qué les ocurre? ¿Están felices porque de lo que les ha pasado? Sin embargo, estos hombres no estaban felices por lo que les había pasado. Estaban contentos, con gozo, por lo que ellos predicaban, por lo que sabían de Dios, porque ellos sabían que a pesar de encontrarse en una cárcel, ellos estaban protegidos por Dios. Mire, es paradójico, ¿verdad? En medio de una cárcel, Dios todavía sigue estando contigo. Y mientras ellos cantaban, alababan y oraban a Dios, dice la Biblia que vino un temblor tan fuerte que tumbó los cimientos de la cárcel, que hizo que las cadenas, oiga, le voy a poner acá en pantalla, mire lo que ocurrió, el versículo 26. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, ¿qué pasó? Todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y es que cuando alabamos a Dios, las puertas de la cárcel que el enemigo nos ha querido someter son abiertas. Y es que cuando buscamos a Dios y lo alabamos, toda cadena que nos tiene atados es rota. Somos libres de todo aquello que no nos permite avanzar, de todo aquello que nos quiere encajonar, de todo aquello que nos quiere mantener preso, porque el enemigo nunca se va a salir con la suya, porque tenemos de nuestro lado un Dios que no se olvida de los suyos. Y cuando los suyos, a pesar de estarla pasando mal, lo siguen alabando, lo siguen buscando, entonces Dios hace cosas maravillosas como esta. Dios hace cosas maravillosas. Cualquiera de nosotros nos pudiéramos preguntar: ¿por qué sucedió todo esto? Dios tenía un propósito, ¿sabe? Porque luego que se abrieron las puertas de la cárcel, que las cadenas fueron rotas de sus pies que los tenían atados, ellos podían escapar. Y cuando el carcelero, aquel hombre que los había enviado hasta el último lugar de la cárcel, se da cuenta que las puertas de la cárcel se abrieron todas, dijo: me voy a matar porque me van a echar la culpa, de todas maneras voy a morir. Y quería quitarse la vida. ¿Y sabe qué es lo que hizo Pablo y Silas? Le dijo: no te quites la vida, aquí estamos, no nos vamos a ir. Y entonces el hombre en ese momento creyó en nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y entonces vino Pablo y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, a veces Dios nos lleva a una cárcel, a veces el proceso para llegar ahí es doloroso porque los habían golpeado, los habían azotado de una manera injusta, pero el propósito también de Dios, además de mostrarle su poder a los suyos, también es que había una alma necesitada ahí. Y a través de todo este proceso ahora, Pablo y Silas estaban ganando una vida para nuestro Señor. Estaban ganando una vida que estaba arrepintiéndose y reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador.
A veces no vamos a entender por qué el proceso ha sido bastante difícil. Pero luego que nos encontremos ahí ganándonos a las personas para el Señor a través de lo que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tuvo un plan. Que si bien es cierto fue doloroso y duro en su momento, pero nosotros no lo vamos a dejar de alabar por eso. Porque Él está con nosotros a pesar de cualquier situación que hoy estemos atravesando. Quizá al igual que Pablo y Silas, usted esté atravesando un momento bastante difícil, en donde se siente en una cárcel, en donde se siente atado por unas cadenas. Sin embargo, en medio de todo eso, ore y alabe al Señor, porque algo poderoso va a suceder. Y cuando Dios abra las puertas de esa cárcel, cuando Dios quite toda cadena que lo ata, entonces Dios ahora a usted lo va a utilizar para que otros conozcan de Él. Gloria al Señor por eso. ¿Por qué no oramos este día y le decimos: Señor, ayúdanos a seguir buscándote, ayúdanos a seguir alabándote, a pesar que las circunstancias no nos favorezcan? Porque nuestra alabanza a ti, Señor, será continua. No hay nada ni nadie que evitará que podamos seguirte sirviendo, que podamos seguirte, Señor, conociendo, que podamos seguirte alabando. Porque a pesar de las circunstancias difíciles que me rodean, yo sé en quién he creído. Oramos en esta hora. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa. Porque a través de tu palabra nos enseña, Señor, cómo tú eres capaz de hacer cosas maravillosas en la vida de aquellos que a pesar de las dificultades te siguen alabando. A pesar de las dificultades te siguen buscando. Quizá hoy, Señor, estén escuchando este mensaje muchas personas que también estén pasando por un problema muy grande. Problemas, Señor, que aparentemente los han encerrado o los han encadenado. Pero en esta hora, Señor, yo te pido que les des la capacidad, a pesar de lo que están viviendo, de seguirte buscando, de seguirte alabando, Señor. Que tu alabanza, Padre, en su boca sea continua y nunca cese, Señor, sino que al contrario siempre te alaben en medio de cualquier circunstancia. Escucha la alabanza de tu pueblo, Señor. Escucha la alabanza que nace de un corazón agradecido, de esos corazones que pese, Señor, a estar viviendo circunstancias difíciles, te siguen alabando. Dios mío, bendice a esas personas que a pesar de estar pasando uno de los problemas más grandes que han enfrentado, te siguen buscando y te siguen alabando. Bendícelo, Señor. Abre las puertas, Señor, de las cárceles. Abre las puertas, Dios mío, de esos lugares donde han querido el enemigo encerrarlos. Quita toda cadena con la que el enemigo ha querido atarlos y muéstrale, Señor, por qué tú permitiste que pasaran por todo eso. Que tu propósito en su vida se pueda cumplir, Señor, y que tú los utilices en gran manera. Padre, yo te pido que bendigas la vida de cada una de las familias acá representadas. Que tu bendición, que tu provisión, que tu salud, que tu fortaleza, que tu gracia, que tu sabiduría y tu paz esté sobre cada familia acá representada. Señor, yo los pongo en tus manos. Tú conoces cuáles son sus peticiones, y conforme a la fe de cada uno y conforme a la alabanza que salga de su boca a pesar de lo que están viviendo, seas tú, Señor, dándoles esas respuestas que están necesitando. Gracias te doy en esta hora. Todo lo que te he pedido, te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A pesar de cualquier circunstancia adversa a nosotros, nunca dejemos de buscar a Dios, nunca dejemos de alabar a Dios, porque si hacemos eso en medio de cualquier circunstancia adversa, veremos la mano poderosa de Dios actuando en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.